Hola, pues bienvenidos a todos. Me da mucho gusto tenerlos hoy en la tarde con una presentación padrísima, súper interesante con Pedro J. Fernández, que nos está acompañando hoy. Muchas gracias, Pedro, por estar Hola, aquí. muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias. Aquí, gracias. Bueno, pues aquí de entrada con tu nuevo libro, que ahorita nos vas a platicar un poquito de él, pero para quien no te conozca, quiero presentarte. Bueno, es Pedro J. Fernández. Pedro es egresado de la Universidad Iberoamericana. Desde el 2010 tiene esta cuenta de Twitter que a mí me divierte y me hace extrañar un poco a un personaje que me gusta mucho de la historia, que es don Porfirio Díaz. Síganlo, vale la pena. En esta cuenta, bueno, pues maneja un poquito de todo, temas de historia de México, pero también un poquito por ahí de cosas que tienen que ver con la actualidad y con un humor, una sátira bastante interesante. Y bueno, hay textos de Pedro que se han publicado en diferentes revistas, en diferentes periódicos, pero bueno, sus libros, Los pecados de la familia Montejo, Iturbide, Yo Díaz, había una vez mexicanas que hicieron historia, 1 y parte 2 también, y bueno, el día de hoy estás aquí, platícanos, ¿a quién nos vas a presentar el día de hoy? Hoy justamente vengo a presentar un libro sobre Margarita Massa. Muy bien, buenísimo. Pues bueno, el día de hoy, eh, Pedro, yo te quiero preguntar, querido don Benito, ¿por qué así el libro? Me encanta, pero cuéntanos un poquito cómo está escrito el libro y por qué. Decidí escribir este libro justo después de trabajar Mexicanas que hicieron historia, porque ahí, para los que no sepan, es una recopilación de 50 grandes mujeres en la historia de México. Es un libro corto, es un libro para niñas y niños. Los textos son de 600 palabras y hay historias con las que me quedé con ganas de contar más. Y una de esos perfiles era precisamente el nombre de Margarita Massa. Durante la investigación de mis otras novelas y de Mexicanas que hicieron historia, pues encontré las cartas, en algunas cartas que Margarita escribió durante su exilio en Estados Unidos. Durante la intervención francesa o el Segundo Imperio Mexicano, cuando Maximiliano estaba persiguiendo a Benito Juárez y Benito Juárez andaba en su famoso carruaje, para, bueno, para los nostálgicos o más mayores, pues seguramente vieron la telenovela del carruaje, una telenovela muy antigua de Televisa de los 60s. eh, Margarita sufre un atentado y entonces la mandan a Estados Unidos y empieza a escribirle cartas a Benito Juárez y yo recreé esas cartas para contar su historia. Entonces, como cada carta empieza como querido don Benito, y es un poco la historia de amor, porque además no solo va narrando lo que va encontrando en el exilio, en Nueva Orleans, en Washington, en Nueva York, también se va acordando de los momentos, de momentos muy puntuales de su historia de amor, de cómo se conocen, de cómo se enamoran, de cómo se casan. Entonces, para mí es una historia de amor y justamente creo que el querido don Benito refleja eh, eso, esa historia de amor, esa intimidad bueno, de pareja y ese momento en la historia que además, cuando hablamos del Segundo Imperio, generalmente nada más pensamos en Carlota como si hubiera sido la única mujer importante, y estaba la otra parte, que era Margarita Massa, que sí estaba haciendo su labor en Estados Unidos. Entonces creo que es momento de rescatarla, de que ella cuente su historia, y que mejor que en una, bueno, yo digo que es novela rosa, novela corta rosa, histórica, este, como querido Benito. Se nos fue un poquito el audio ahí al final, pero casi todo te lo escuchamos. Me quedé un poco con esta novela rosa, que estoy de acuerdo contigo, pero no es una novela rosa que nos abre los ojos, creo, a una parte que nunca nos cuestionamos de la historia, ¿no? La parte todavía, o sea, si de por sí creo que en tus novelas haces este esfuerzo, porque no es intento, porque realmente creo que lo logras, de enseñarnos la parte más humana de estos personajes, ya meterte en la parte de amor es lo más básico, ¿no? Y me parece increíble, se los recomiendo mucho de veras a quienes les guste la historia y a quien no, porque van a aprender mucho también de este personaje de Margarita Massa, que ahorita le voy a hacer más preguntas a Pedro al respecto, porque te quiero preguntar, ¿cómo encuentras la voz de Margarita? O sea, me queda claro que las cartas, pero ¿qué tanto la reflejas o qué tanto pudiste reflejarla teniendo que lidiar también con contar una historia?
Pues sí, sí digo, parto de las cartas, pero al final tengo que crear una nueva voz narrativa que me permita pues narrar todo lo que está ocurriendo, porque además eso requiere otra investigación. O sea, la Margarita de las cartas originales pues no está hablando de cómo ver Nueva Orleans o el choque cultural que es haber crecido en Oaxaca y de repente que te encuentres en Nueva York, en un país que tiene otra comida, que tiene otro lenguaje, que tiene otra forma de vivir. Entonces, todo eso requiere otra voz narrativa. Entonces, sí fue prueba y error estar viendo qué tipo de palabras, qué tipo de lenguaje y que fuera lo suficientemente amplio como para que abarcara los recuerdos, como para que abarcara la política, lo que iba viviendo y unos momentos que son, bueno, son cursis melosos, hay gente que le gustan, hay gente que no le gustan, pero al final pues es parte del personaje y pues sí, estamos hablando de una pareja que extrañamente se mantuvo enamorada toda su vida. Y en este caso, es muy raro porque siempre vemos a Benito y Margarita como que los conocemos a los dos como pareja. Yo creo que es una de las parejas más icónicas de la historia de México, pero al final no conocemos su historia. Y si estaban muy enamorados, creo que se permite precisamente hablar de estos momentos cursis melosos porque así eran. Y está bonito. O sea, al final creo que humaniza a estos personajes para que no los veamos tan serios como si fueran pinturas en un libro de texto. Bueno, en especial a don Benito a mí me cuesta trabajo imaginármelo, ¿no? En este plan romántico, es la verdad. Lo vemos como un personaje tan serio y bueno, me encantó conocer a través de ella la historia de él o acercarnos un poquito más a la historia de él y por supuesto no dejarla de un lado a ella. Y ahora que lo dices, bueno, también se vale un poco viajar a este siglo XIX en el que seguramente las cosas se hablaban de forma un poco más melosa, ¿no? Un poquito más formal, un poquito, no sé, creo que queda a tono de la época. Y hablando de este amor, en algún momento del libro dices, o no me acuerdo si también está ahí escrito como parte del resumen del libro, pero dice, el amor que salvó a la patria. Cuéntame un poquito de eso. ¿Por qué este amor salvó a la patria? Pues yo creo que es curioso porque pues justamente cuando hablamos de esta época, imaginamos a este Benito Juárez como si estuviera huyendo y realmente estaba buscando armas, estaba buscando dinero, estaba haciendo una labor política interesante como para mantener a la República unida. Y por otro lado estaba Margarita con estas cartas también en Estados Unidos buscando armas, buscando dinero, yendo a la Casa Blanca a contarle al presidente de los Estados Unidos lo que está pasando, que va a hacer que el presidente presione a Francia para que retire sus tropas de México. Entonces, al final, cuando uno lee esas cartas, el amor de alguna forma los mantiene con esperanza, los hace que sigan luchando. Y yo creo que precisamente es ese amor lo que los mantiene juntos. Es una pareja que vivió muchos exilios durante su vida, porque al principio con las diferentes guerras pues le tocaba a Benito y en este caso con el Segundo Imperio le tocó a ella. Y finalmente, sí es una época conflictiva en una relación que pudo haber sido conflictiva y sin embargo el amor los mantiene juntos como pareja, eh, los mantiene cuerdos y yo creo que en una época en la que además ella era pero es una época clasista y racista, entonces ella era la que tenía todo que perder y se casaba con él, ella era la del dinero, ella era la de la clase, ya existía el divorcio en la ley, para ella hubiera sido muy fácil decirle a Benito, ¿sabes qué? Arregla tú tus tramas políticos, yo aquí me quedo en Oaxaca, con mis hijos no tengo por qué estarte aguantando y sin embargo se mantienen juntos, entonces creo que es un amor que perdura a pesar de las guerras, creo que es un amor que trasciende la historia de México y que al final... logró que cada uno pusiera un granito de arena muy importante precisamente para que cayera el imperio de Maximiliano. Entonces, es un amor que salvó a la patria, yo creo que más de una ocasión, y precisamente por eso creo que es un amor que se tiene que contar. No, me encanta, nada más ahorita que lo dices, digo, oye, nos divorcian a don Benito, se nos deprime y ¿dónde estaríamos, no? Habría cambiado mucho la historia. Ahí te das cuenta que hay, no sé, dependemos mucho de esos acontecimientos o de esas casualidades o de incluso las cuestiones más humanas, ¿no? Que estamos platicando estos personajes. Eh,
me parece muy interesante Margarita. Pedro, ¿qué descubriste de ella en estas cartas? Ya me contaste un poco el amor, todo, pero como mujer, ¿qué cualidades tenía? Yo creo que era una mujer muy fuerte. También otra vez retomando los diferentes exilios de Benito Juárez. Al final, pues, era una época también muy machista, entonces ella estaba sola con sus hijos y pues hace lo imposible por sacarlos adelante. Pone negocios, cose ajeno, o sea, se vuelve el pilar completo de la familia en una época en la que prácticamente no se estaba permitido. Si leen, por ejemplo, mi novela Yo Díaz, ven cómo las hermanas de Porfirio y la mamá sufren porque son mujeres solas. Entonces, lo mismo le ocurre a Margarita. Margarita hace un trabajo extraordinario por sacar a sus hijos adelante. Y eso no quita que además estaba organizando tertulias y obras de teatro para reunir dinero para los huérfanos y las viudas que dejaba la guerra de reforma. O sea, ella estaba pensando, o sea, está muy bien su guerra ideológica y que se peleen y todo, pero la guerra tiene consecuencias humanas y ella está tratando de alguna forma de ayudar o compensar lo que está sucediendo con la guerra. También era una mujer muy inteligente, era de las pocas mujeres que sabían leer y escribir en Oaxaca, precisamente porque pertenecía a la clase alta, y eso hizo que se mantuviera informada, que leyera mucho sobre política, y finalmente cuando Benito necesitaba alguna consulta con alguien de confianza, pues iba con ella. Eh, Van a ver durante el libro que a veces estaban de acuerdo con algunas cosas, a veces Margarita tiene una opinión completamente diferente. En el caso muy específico de Porfirio Díaz, a Margarita no le caía bien y Margarita siempre le estaba diciendo, no confíes en él, no confíes, te va a traicionar, te va a dar la vuelta. Y Benito Juárez, para Benito Juárez, Porfirio debe ser el buen Porfirio, entonces le permitía muchas cosas. Y finalmente Margarita tuvo razón, pero podemos ver precisamente ese choque de opiniones, que no siempre pensaban igual. Y yo creo que también eso es importante, porque siempre la vemos como la esposa abnegada o la esposa sumisa, y realmente ella tenía una opinión propia y fuerte que hacía valer. Ya que mencionas este tema de la ideología, justo uno de los temas que quería tratar contigo es esta mujer que finalmente es criada en una época o en un pensamiento bastante conservador, ¿no? Que esta mujer de una clase alta, donde la religión seguramente era un tema importante en su casa, y que de pronto está casada con un hombre que viene a romper muchas cosas, que incluso creo que a don Benito de cierta forma la historia lo termina empujando a llegar más allá, ¿no? Pero que él ya estaba rompiendo con mucho. ¿Cómo habrá sido o qué encontraste? Bueno, queda claro que quien lea el libro va a notar mucho esto, pero cuéntanos un poquito cómo notas este cambio que ella tiene que dar o qué tanto logra alinearse a las ideas de Juárez y qué tanto no. Pues justamente porque Margarita era una mujer educada, creo que entendía muy bien esa parte de, pues sí, es necesaria hacer esa separación entre la iglesia y el Estado, sobre todo para que ninguna de las dos instituciones se metiera en la otra, pero en algún momento le dice a Benito, o sea, creo que te estás pasando un poquito, ¿no? Precisamente porque parte de esa separación hizo que las casas de recogidas que eran unos edificios donde llevaban a las mujeres que no tenían ningún otro medio en su vida, no podían sustentarse, o o sea, mujeres que se quedaban viudas, o mujeres que estaban en la calle, orfanatorios. Todo eso lo administraba la iglesia. Entonces la iglesia deja de administrarlos porque ya no tiene dinero, porque le quitan las propiedades. Y entonces hay un reclamo de Margarita, oye, está muy bien tu separación ideológica y de separación en la ley, pero ¿no crees que te estás pasando? O sea, estás afectando a la población. Entonces, en ese sentido, Margarita era muy, muy humana y entendía también por el otro lado que pues había algunas leyes de esta separación que estaban bien, como el registro civil. Por eso ellos se convierten en la primera pareja en llegar al registro civil con una niña y decir, vamos a registrarla, porque antes pues todo era con el acta, el acta bautismal. Entonces, pues sí, o sea, está muy bien que la gente puede seguir sus principios religiosos, pero el Estado necesita una forma de contar a los mexicanos. Entonces, en ese sentido sí toma el ejemplo. Entonces, vemos que
durante la Guerra de Reforma está de acuerdo con algunas cosas y no está de acuerdo con otras, y se tiene que adaptar. Esa parte que dices de cómo Margarita va viviendo todo, creo que es muy importante, porque a veces no nos damos cuenta. O sea, Benito Juárez llegó, o sea, un día se despertó siendo presidente, no es algo que él haya buscado, eh, no, o sea, no hubo elecciones, y finalmente a Margarita le toca eso de levantarse un día y ser la esposa del presidente. Entonces, pues también es como Margarita vive, y vive, sí, creo que lo vive bastante bien, lo vive con fortaleza, lo vive con sabiduría, y es algo que yo creo que se debe a su gran carácter y a su educación. Sí, es muy interesante pensar, ¿no? Esta mujer como dices, se encuentra en esa situación y que sale adelante a pesar de ella, pero que también enriquece lo que está pasando, ¿no? No la podemos hacer a un lado, sino que forma parte de la historia, por supuesto, de Juárez y del país a la vez. Y ya que estamos hablando de las mujeres, por supuesto que yo como mujer felicito esto que estás haciendo a través de tus libros, este libro, el libro también de mexicanas que hicieron historia, que ya llegaré, pero ¿cómo crees que va a cambiar nuestra historia ahorita que estamos retomando a las mujeres? Porque, perdón, que siga, pero No, creo que ahí vamos, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo, creo que ha habido un cambio en los últimos años, me parece espectacular, me parece necesario todo, pero creo que va a haber una revisión de la historia. yo creo que sí, justamente tuve un problema en Twitter hace unos días porque pues un tuit que decía que la historia que se enseña en las escuelas suele ser machista, y entonces me decían, claro, es que la historia es machista, y dije, no, la historia no es machista, la historia que se enseña es machista, es la narrativa, porque justamente cuando estamos en la escuela nos enseñan solamente a los héroes hombres, pero las heroínas generalmente no aparecen en los libros, o se engloban para no darles nombre y apellido, o sea, son las Adelitas, eso engloba a todas las mujeres de la revolución. Cuando había generalas, soldaderas, periodistas, intelectuales, o sea, había muchísimas profesiones que estaban ejerciendo estas mujeres, y bueno, además no se toman en cuenta las diferentes soldaderas de la independencia y de la guerra de reforma. Entonces, más bien yo creo que no es dejar de hablar de los hombres, es simplemente abrir la narrativa, decir, estaban estos hombres y estaban estas mujeres, y precisamente hablar de todos estos personajes que participaron en los diferentes procesos históricos de México. Entonces, ahorita que tenemos la oportunidad de ir rescatando esas voces, podemos ir cambiando la forma en cómo contamos la historia. Y si somos capaces de ver esa equidad de género en la historia que, aunque somos un país machista, sí existe, porque están estas mujeres. eh, Cambiando la historia a lo largo de los 200 años del México independiente e incluso antes, creo que podemos tener un futuro mucho más justo. Entonces, espero que cambiando o ampliando esta narrativa, pues sí, cambiemos como sociedad. Sí, definitivamente. Creo que tiene que haber un cambio y me gusta pensar que no se va a quedar en el presente, que va a llegar al pasado también, ¿no? Y bueno, nada más ahorita que comentas este tema de que si la historia que se enseña es machista, yo diría que a lo largo de muchos años los historiadores han sido machistas, ¿no? No todos, por supuesto, pero se ha caído mucho en eso, en darle prioridad al hombre y a su participación, definitivamente. Y bueno, tengo Quería una pregunta. agregar, Dime. quería agregar algo de eso justo de los historiadores, porque luego me preguntan que de dónde saqué la información de Margarita. Sí, Y justamente, les digo, es que Margarita prácticamente, si no es la reproducción de documentos que ella escribió, no hay información sobre ella, o sea, no se ha investigado para encontrar o sea, no hay un trabajo académico donde sea ella la protagonista. Generalmente ella es el pie de página, es el anecdotario, está atrás en el libro, y entonces para escribir el libro tuve que ir haciendo acopio de diferentes piezas como si fuera un rompecabezas para poder escribir esta historia. Y me pasó con otros nombres de los dos libros de mexicanas que hicieron historia. Yo que es muy triste porque muchas veces, o sea, incluso en historiadores modernos, mujeres que sí cambiaron la historia y que sí hicieron algo importante, que tienen un legado, siguen siendo el pie de página. Y muchas ni siquiera tienen página en Wikipedia por eso. Entonces, es muy triste que se siga cayendo en eso. Por eso hay que cambiar la narrativa ahora para que los historiadores del futuro
hagan esos trabajos académicos sobre estas mujeres. Definitivamente, coincido. Hace falta mucho trabajo ahí, hay muchas oportunidades también. Y como dices, es increíble que una mujer tan relevante que participó, que incluso juntó dinero, que se convierte en una pieza fundamental de lo que se logró, quede tan renegada. Ahora dime una cosa, en estas cartas a las que tú tuviste acceso, ¿qué tanto, a ver, déjame plantear la pregunta, ¿qué tanto y qué tanta información te dio y qué tanto tuviste que novelar un poco en el libro? O sea, ¿realmente pudiste sacar la mayor parte de la información de las cartas? Me dio más bien una línea temporal, es decir, saber exactamente cuándo se murieron sus hijos, se mueren 2 hijos en el exilio, más o menos cuál fue la reacción, cómo se va moviendo entre las ciudades. Hay algo bien curioso, por ejemplo, cuando va a la Casa Blanca, este, sale de la Casa Blanca y le dice le escribe una posata a Benito así como de, no creas lo que dijeron de mí, o sea, no fui con un vestido suntuoso, fui con unos aretes que me regalaste el día de mi santo, o sea, porque era algo que le pasó, o sea, hizo su labor diplomática y los periódicos aquí, tanto los liberales como los conservadores, en lugar de hablar de que Margarita se fue a reunir con el presidente, se pusieron a criticar su vestido. Claro. Oye, y lo vemos hoy en día. A mí, ¿no? Últimamente, todo este tema, por ejemplo, con las actrices que llegan a los Óscares y lo primero que les preguntan no es de la película que hizo, sino de lo que traen puesto. O sea, la mujer así a lo largo de la historia se ha visto. Eso es lo relevante, lo importante, pero creo que ahí estamos en camino al cambio. Y ya que estamos hablando del papel de las mujeres, yo no podía dejar de pensar en Concha Miramón cuando cuando estaba leyendo tu libro. No sé, es otro personaje que vino a mi mente que dije, otra esposa, así como Carlota durante la segunda intervención, otra esposa que estuvo finalmente sentada esperando a su esposo, ¿no? Y pendiente de las cartas. Así es que bueno, por ahí, yo no sé, te suelto el nombre por si algún día te interesa meterte en el lado conservador, que tal vez valga la pena también romper con esos tabús dentro de la historia, ¿no? Sí, me gustaría entrar al lado conservador. Ya lo hice con Iturbide, que es contar la independencia desde el punto de vista de los realistas, que al final pues eran también americanos que tenían, pues, que estaban luchando por el bien del país. Entonces, los conservadores, también había muy buenos conservadores y creo que pues hay que contar un poco sobre ellos. Pero ahorita que estabas mencionando a Carlota, me llama mucho la atención porque es que siempre tenemos una imagen romántica de ella, ¿no? Y Margarita, fíjate que tiene una buena opinión dentro de todo de Carlota. O sea, o sea, se expresa de Carlota así como es una mujer culta, es una mujer inteligente, es una mujer que en otras circunstancias hubiera sido buen gobernante para México, porque al final pues estaba gobernando. Y la única crítica que le tiene es por qué quiere venir impuesta a gobernar un país que no es el suyo, pero todo lo demás son halagos. O sea, entiende la fortaleza y entiende las virtudes que tiene Carlota. Entonces, al final resulta irónico que sea alguien del otro lado que le esté reconociendo eso a Carlota. Claro, claro, pero a fin de cuentas somos seres humanos y seguramente había cierta admiración, como creo yo, que posiblemente la hubo entre Benito y Maximiliano, ¿no? ¿No? O sea, tal vez se veían de uno a uno como Bueno, ahí había admiración de Maximiliano Maximiliano a a Benito, Benito, me queda claro. pero De Benito no de no. Benito a Maximiliano. Estoy de acuerdo contigo. Oye, tenemos por aquí una pregunta. Gamaliel Rocha nos dice, ¿cómo fue el proceso para abordar en esta ocasión un personaje femenino? Si bien en Mexicanas que hicieron historia lo hiciste, en esta ocasión le dedicas toda una novela a este personaje. Pues justamente como ya trae el chip, porque justo terminé de escribir Mexicanas y me seguí con Querido Don Benito, creo que pues no fue tan complicado, o sea, no tuve que salir de un libro para entrar a otro. Entonces creo que traía todo eso y bueno, de todas maneras,
pues cuando tenía alguna duda le preguntaba a mi editora también me hizo comentarios por todos lados, entonces creo que eso ayuda muchísimo, sobre todo, este, porque hubo un par de párrafos de, oye, esto parece escrito por un hombre y ya lo quitábamos o lo arreglamos, pero pues al final también eso es parte del proceso de edición. Y por el otro lado es como cuando me preguntan cómo es que un hombre puede escribir sobre una mujer, pues creo que se trata de convertirse en el personaje de la misma forma en que uno termina escribiendo siempre a alguien que no es esa otra persona. Por ejemplo, alguien me preguntó una vez en una entrevista de radio cómo es que un hombre homosexual puede escribir a un personaje tan heterosexual como Porfirio Díaz. Pues porque al final te conviertes en ese personaje, eres esa otra persona y finalmente tienes que asumir esos roles y esa forma de pensar. Entonces, creo que en la medida en que tengamos la mente lo suficientemente amplia, un escritor dentro de sus limitaciones puede escribir esos otros personajes que son completamente diferentes. Aunque a mí o sea, más que escribir a una mujer, mi reto siempre ha sido cómo ambientar, cómo hacer que este personaje viva en el siglo XIX, donde son otras costumbres y otra forma de hablar y otra forma de comer. Eso para mí es el reto. Claro. Sí, bueno, como escritor te tienes que poner en la piel de, no, no únicamente de una mujer o como tú dices, de un hombre tan machista como lo habrá sido, me imagino, un poco Porfirio o, bueno, pues de cualquier personaje, ¿no? Meterte a la piel de alguien más ya es un reto. Y por supuesto alguien tan diferente a ti, pero bueno, yo creo que eso es lo que hace tan increíble y lo que te hace exitoso finalmente, ¿no? Que logras eso. Y eso es lo que lo hace interesante. Así es que bueno, eh, yo creo que no queda más que felicitarte, ¿no? Por esa labor de tomarte el tiempo y el esfuerzo en meterte en la piel de estos personajes de los que nos falta saber mucho. Y yo te quería preguntar otra cosa. ¿Ha generado polémica el libro de alguna forma? Luego de pronto, esto que dices que en Twitter recibes comentarios, Benito y Margarita han generado un tipo, perdón, de polémica. Bueno, siempre hay comentarios, pero el principal comentario es precisamente el no tomar al Benito Juárez de la historia de bronce, porque finalmente no es una historia realmente política y siempre vemos al Juárez político. Entonces, los comentarios han sido como que prefieren que hable, por ejemplo, del Tratado Macrino Campo, de las leyes de reforma, en lugar de poner a Benito Juárez enamorando a Margarita, bailando los dos bajo la lluvia, que para mí era mucho más importante, porque creo que la historia política de Benito Juárez se ha contado ya muchas veces y de muchas formas, y no hemos hablado del Juárez humano, no hemos hablado del Juárez que hacía chistes, que le gustaba bailar o que estaba con sus hijos, ese Benito que de repente lo regañaban por llegar tarde o por no llegar a una cena, o sea, los momentos cotidianos de una pareja o de un matrimonio que yo creo que eh, pues nos acercan mucho más a este personaje y donde quizás encontremos más relación, porque al final pues es muy complicado que alguno de nosotros se encuentre en una situación como la que Benito tuvo que enfrentar cuando redactó las leyes de reforma, pero sí nos podemos relacionar con él así como de, tenía mucho trabajo, tenía mucho peso encima, o le pasó esto en su matrimonio, o tenía dudas, o sea, ese tipo de situaciones más humanas, más cotidianas que vivieron ellos y que finalmente como digo, los bajas del altar y los tienes enfrente. Claro, sí, 100%. Mira, nos preguntan aquí también, si alguna vez, también Gamaliel Rocha, si alguna vez has mandado, perdón, has pensado novelar algún personaje de la segunda mitad del siglo XX, venirte más a la actualidad. Realmente me gusta el siglo XIX, me gusta mucho el siglo XIX, creo que es donde más sé, donde más bibliografía tengo y creo que los próximos libros, bueno, el del próximo año es Malinche, pero ya tengo acordados otros personajes para los siguientes años y prácticamente todos son del siglo XIX porque ahí es eh, donde creo que puedo aportar más. Entonces, y bueno, mientras más lejano el personaje, creo que es mucho más fácil, porque luego me he preguntado que por qué no escribo personajes vivos y así, Ajá. entonces creo que no, qué miedo y qué estrés que al final la persona viva vaya a leer esos libros. Entonces, me siento más cómodo en el siglo XIX. Claro, es muy diferente, estoy de acuerdo contigo, aunque nunca se sabe, tal vez en un ratito ya sientas muy lejano el siglo XX también y podemos
¿no? Adentrarnos ahí, pero tienes razón, entiendo por supuesto la diferencia. Eh, Otra pregunta, Pedro, que queríamos, bueno, que quiero hacerte y que creo que tiene que ver mucho, ya, más bien ya lo contestaste mucho, ¿no? ¿Por qué irte por el lado de Margarita y no clavarte con el lado de Benito? Pero te sorprendió, ya metiéndote a Margarita, ¿te sorprendió algo que aprendieras de don Benito? Que no supieras, que no fuera de dominio popular. Pues de Benito no tanto, me sorprendió escribirlo como padre. Era un buen padre, era un padre muy dedicado. Cuando se mueren sus hijos, lloró. O sea, ver a ese Benito, creo que es, bueno, leer esas reacciones, eh, creo que también pues me hicieron entenderlo y comprenderlo un poco más, pero de Benito realmente fue muy poco lo que aprendí. Este, bueno, aprendí, por ejemplo, bueno, es de las primeras páginas del libro, no importa si lo quemo. Ay, perdón. Cuando estaba, cuando estaba enamorando a Margarita, de repente andaba dobleteando y andaba con otra señora y tuvo unos hijos y bueno, por lote ahí. Pero bueno, son cosas que le suceden, pero que no se cuentan precisamente para no empañar la imagen de Benito Juárez. Definitivamente. Y no lo reconoció, que además es lo más triste del asunto. Pero sí, vemos esos momentos del héroe. Bueno, yo creo que ya de entrada esa parte de don Benito sí es un gran chisme, ¿no? Es mucha información que a nadie se le cruza por la cabeza, definitivamente. Y muchas veces a través de estudiar a este personaje de la mujer te vas enterando un poco más de lo que pasaba con alguien tan de bronce como es Benito Juárez en la historia de México, ¿no? Así es Así que es. creo que es maravilloso. Ahora, ¿cómo vas? En este caso entiendo que las cartas son las que te van guiando y te van dando una cronología, pero ¿qué haces tú a nivel personal antes de sentarte a escribir una novela, además de investigar? ¿Cómo te preparas? Pues tengo pues, tengo mis libros aquí, estoy justamente en el escritorio donde trabajo. Tengo los libros ya marcados con la investigación que voy a usar. Eh, Como escribo a mano, justamente aquí tengo mis cuadernos. Ah, eso está increíble. A ver. Mis cuadernos. Wow. ¿Te avientas Entonces, todo el libro a mano? no hay escenas que digo, esto tiene que salir rápido o esto es una escena que no tiene tanta complicación, entonces luego sí le escribo directamente en la computadora o si tengo algún documento que tengo que transcribir tal cual, pues nada más pongo así como de aquí va la carta de no sé qué. Pero en general sí me gusta escribir a mano porque eh, mientras estoy escribiendo, no, o sea, el cuaderno no tiene internet, entonces no me estoy distrayendo, no tengo el teléfono cerca, se me van ocurriendo ideas, entonces les voy anotando en los márgenes y finalmente cuando estoy transcribiendo eso a la computadora, pues también lo estoy reescribiendo. Entonces ya estoy trabajando en eso. Y, pues tengo la investigación, estoy escribiendo aquí en mi escritorio, aquí tengo, yo aprendo a ver, pero no funciona. Generalmente tengo velas aromáticas. Y pues nada, me meto en la cabeza del personaje y el personaje me habla y me pongo a escribir. Y a veces, mientras estoy escribiendo, la misma voz del personaje como que, no sé, a veces crees que algo es importante y de repente cuando estás escribiendo dices, no, pues no es tan importante porque me tomó 3 palabras decirlo y a veces algo que no creías que era tan importante de repente empieza a expandirse. Yo me acuerdo cuando estaba escribiendo las escenas de Margarita en Nueva Orleans, eh, o sea, iba a ser una carta realmente muy, muy sencilla, muy corta, y no sé por qué de repente me acordé de cuando yo fui a Nueva Orleans y se empezó a alargar la carta y empecé a investigar más y como de esto sí existe, esto sí existía y esto lo hubiera visitado, y entonces empezó a alargar la carta y es algo que te va dando la voz del personaje y que va sucediendo directamente en la escritura. Y al final yo digo que si yo puedo sentir que estoy ahí con el personaje, creo que el lector va a poder estar ahí. Entonces, me gustan mucho esas escenas porque creo que puedes caminar por estas ciudades gringas de la mano de Margarita. O sea, puedes recorrer los cementerios, o puedes recorrer las calles viejas de Nueva Orleans, o puedes conocer el puerto de Nueva York, porque me tuve que investigar cómo era todo eso para que Margarita lo pudiera escribir. Entonces, pues es interesante. Sí, mira, una de las cosas que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el frío.
¿no? Cómo ella describe también el frío, porque pues quiero pensar que no estaban acostumbrados al frío que van a vivir allá. Y tengo entendido que también en algún momento Benito escribe algo sobre el frío y les dice que finalmente pues es una prueba más, ¿no? A fin de cuentas, este tema y que, o sea, nos habla también un poquito como algo tan cotidiano te habla del personaje y de la forma de ver la vida de este personaje. Y eso es algo que Ay, fue saliendo directamente también en el proceso de escritura, porque, o sea, sí, de repente Margarita menciona el frío muy por encimita la nieve y de repente a mí como escritor me caía el 20 de claro, ella viene de Oaxaca y de repente la aventamos un invierno en Nueva York con nieve, o sea, el choque cultural, ese choque cultural es muy importante. Y cuando menciona en las cartas originales, así como de, es que se enfermó no sé cuál de mis hijos, y no dice más, y entonces yo lo expando porque, o sea, claro, ya se le murieron otros dos hijos y ella está preocupada. Entonces, cada vez que se le enfermaba a uno de los niños, yo le iba metiendo en mi de, claro, está preocupada porque se le puede morir otro. Entonces, claro, eso también es parte de cuando llevas toda la historia detrás, yo como novelista puedo ir expandiendo en esos temas. claro. Esa es la parte, entiendo, donde tú metes tu cuchara y donde se vale, ¿no? Para hacerlo entretenido y para entender mejor al personaje, por supuesto. Aquí nos preguntan también que si alguna otra mujer abordada en mexicanas que hicieron historia, además de la Malinche, te inspira para escribir alguna novela. Me gustaría escribir sobre Leona Vicario. Me gustaría escribir sobre Carmen Cerdán, eh, del de China Poblana. Del segundo libro me gustaría escribir, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Pero sí, hay varios personajes. Lo que pasa es que también la editorial tiene un tema de si la mujer no es conocida, no va a tener pues, un interés, bueno, el lector no va a tener un interés comercial, entonces no lo va a comprar. Entonces también tengo que ir picando piedra poco a poco, pero pues sí, sí, a mí me encantaría seguir por esta línea. Además, como dije, pues hay muchas de esas semblanzas que se quedaron con mucha información fuera. Entonces, pues había textos que originalmente eran de 2,000 o 3,000 palabras y eso era porque según yo ya los había reducido y la editora me dijo, no, todavía tienes que bajarlos más. Entonces, pues sí, se quedan cortos. Bueno, tú sigue picando piedra, que me parece increíble lo que estás logrando y lo aplaudo, la verdad, porque creo que es una labor maravillosa estar abriéndole los ojos a un público de personajes que muchas veces tenemos abandonados o que no es que tengamos abandonados, tenemos una idea de ellos y ahí se nos queda, ¿no? Y creo que es muy rescatable poder abrir a este personaje y que lo tengamos enfrente y lo conozcamos un poquito mejor. No hay, no hay como entender un poquito nuestra historia para, creo, exigir un poquito más o tener un mejor país. Sé que suena tremendamente cliché, pero estoy convencida de que cuestionarse y conocerla bien tiene que hacer una diferencia. Así es que bueno, aquí otra vez, que si hay historias para mexicanas que hicieron historias, número 3 que hicieron Eh, historia, perdón. sí, hay muchos nombres para la parte 3. Pues nada más que la editorial me dé luz verde o que me diga que lo necesita o lo quiere. Bueno, ahorita acaba de salir, el primero le fue muy bien, fue un libro muy leído durante la cuarentena. Acaba de salir el segundo, entonces pues depende de cómo les vaya a esos dos en conjunto. Eh, pues veremos si hay una parte 3, pero sí hay una lista ya para la parte 3. Incluso hay textos porque cuando estaba escribiendo en la parte 2 yo los fui escribiendo por separado y la verdad es que no me di cuenta cuando llegué a 50. Se manejaron muchas listas porque las dos editoras y yo teníamos listas diferentes por una confusión de correo, entonces escribí de más, entonces ya hay parte escrita. Oh, buenísimo. Oye, muy práctico, muy bien, Sí. me parece maravilloso. Pedro, bueno, nada más decirles a todos aquí a dónde pueden conseguir tu libro. Pues está ya en todas las librerías, también está en audiolibro y bueno, en formato digital y en audiolibro. Y si vieron intensamente y se acuerdan de la voz de Tristeza, esa actriz de doblaje es la que le he querido Don Benito. Ok, maravilloso. Eso es algo que ahorita que mencionas los audiolibros, ¿no? Cómo ya empieza a haber un nuevo personaje
eh, bueno, hasta incluso como una nueva profesión, ¿no? O tienes que hacer un casting también hasta para tu propio libro. ¿Tú te involucraste en esa decisión? Sí, yo castings. La editorial dice que yo tengo la decisión final, entonces se manda un comunicado a diferentes agencias de actores de doblaje y los actores que estén interesados, actores o actrices, leen una parte del libro, me mandan esos audios y yo tengo que escoger. Mira, súper interesante. Muy Y a bien. mí me encanta porque, pues, generalmente yo sí voy, me involucro, le preguntan cosas, resuelvo sus dudas, les digo, igual tiene más intensidad o esto va por acá. Y luego cuando los escucho me gusta mucho porque parecen radionovelas. Entonces, a la gente le gusta mucho escuchar mis audiolibros. Bueno, ahora no, pero antes cuando la gente salía en el tráfico, porque sí, me emocionan. Para mí escuchar un audiolibro es como eh, si estuviera conociendo una historia que no hubiera escrito. O sea, a mí me gusta mucho. Mira, y nunca lo he probado, pero tengo que empezar a hacerlo. Me cuesta un poco de trabajo, soy de tener el libro en la mano, pero definitivamente lo voy a probar porque esto que dices de la voz, ¿no? ¿Cómo es tan importante? Es parte de tu personaje. Entonces, bueno, me llama mucho la atención, me pareció súper interesante. Gracias, Pedro. Y bueno, compren, querido Don Benito, de verdad van a aprender mucho. Es un libro, ahí está, muy bien. Eh, un libro que vale la pena, se van a topar con un personaje que casi nadie conoce y se van a topar con un nuevo Benito Juárez que tampoco muchos de nosotros hemos estado en contacto con él. Y bueno, también agradecer a la editorial, a Grijalbo, porque estés aquí con nosotros, agradecerte a ti, decirte que esta es tu casa y Muchas que, gracias. bueno, espero verte pronto. Sí, espero que sí. Justamente la última presentación que hice fue con ustedes, en persona. Ah, en persona fue la última. Sí, para el 8 de marzo presenté Mexicanas que hicieron historia y de ahí para acá no pude dar presentaciones en vivo. Y no sé para cuándo, pero esperamos que pronto. Espero que el próximo año ya. Porque yo creo que México a tres bandas, que fue ya en abril. Sí, por ahí de abril, mayo. Yo creo que abril, mayo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí no me queda duda es que eres muy productivo. Yo te felicito porque Gracias. a cada rato hay un libro nuevo y, bueno, me parece increíble porque no son libros hechos al aventón, se ve que hay una investigación detrás, así es que mis respetos. Aquí estaremos. Justo bueno, el manuscrito estaba el año pasado y ahorita con la pandemia dijeron, bueno, lo sacamos porque realmente estaba ahí guardado. Este año nada más iba a publicar México a tres bandas a principio de año y Mexicanos que hicieron historia al final. Mira, ya ves, de todo lo malo sale algo bueno. Así es, ni modo, esto vino a cambiarnos un poco la vida, pero nos estamos ajustando. Mínimo ya poderte tener aquí, platicar de esto, aunque no sea en persona, ya espero que la próxima nos veamos en persona, Pedro. Espero que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿De qué a ti? Cuídate mucho. Igual. Bye. No sé si nos sacaron de Facebook o ahí seguimos. Para quien nos esté viendo, aquí nos quedamos Pedro y yo. Creo que sí. Déjame nada más. Sí, ya está. Bueno, me vuelvo a despedir, Pedro, y agradecerte. De verdad, es un gusto leer tus libros y es un gusto platicar contigo, poderte preguntar y que nos platiques un poquito lo que hay detrás de cámaras de todas estas novelas y lo que te gusta y lo que disfrutas. Así es que nuevamente te lo agradezco, de verdad, Gracias de por todo la corazón. invitación. Cuéntanos mientras cómo vas tú con la pandemia. Pues escribiendo el libro de Malinche, pues ahora sí como estuve encerrado desde abril, bueno, desde marzo realmente, pues trabajando, manuscritos y pues ha habido mucha promoción, entrevista y todo por Zoom. Entonces,
Es raro porque ahora tengo más entrevistas y más presentaciones desde casa. Claro, yo también, yo pienso como escritor, bueno, qué mejor momento que este, que la vida no te consume mucho, ¿no? Te da esa oportunidad. Así es que, bueno, Pero sí, me qué hace bueno falta. que lo estás pudiendo aprovechar así. Pues nuevamente gracias, gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron. Compren el libro, vale mucho la pena. Pedro, gracias nuevamente. Muchas gracias.